Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, todo se transforma. No hablamos de un simple ajuste en tu comportamiento ni de una mejora externa superficial. Es una metamorfosis profunda que toca las raíces mismas de tu ser. Su poder penetra en todas las áreas de tu vida, tus pensamientos, emociones y acciones, cambiando incluso las maneras en las que te relacionas con los demás y el mundo. No hay aspecto de tu ser que quede igual cuando el Espíritu Santo te toca. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando el Espíritu Santo asume el control de tu vida? ¿Has experimentado esa fuerza transformadora que te eleva a un nivel espiritual completamente diferente? Hoy exploraremos juntos 7 cambios poderosos que ocurren cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de un creyente. Quizás ya conoces algo de su poder, pero hoy vamos a profundizar mucho más. Lo que descubrirás es que la presencia del Espíritu Santo no solo afecta tu interior, sino que también influye en todo lo que haces, las personas que te rodean y la manera en que vives tu fe. La vida puede estar llena de dificultades, dudas y desafíos, pero lo que aprenderás aquí es que cuando permites que el Espíritu Santo guíe tu vida, esos momentos de incertidumbre se transforman en confianza total. Las dudas se convierten en certezas sólidas y las debilidades se transforman en fuertes puntos de apoyo. Te darás cuenta de que en medio de la tormenta hay una calma que solo el Espíritu puede proporcionar. El Espíritu Santo no viene para hacer pequeños ajustes en ti, Él viene para renovar por completo tu vida. Lo que descubrirás hoy no son solo palabras vacías ni conceptos abstractos, sino realidades espirituales capaces de cambiar tu existencia. Cada uno de estos 7 cambios es una manifestación concreta de lo que el Espíritu Santo puede hacer en un corazón abierto a Él. Lo que aprenderás aquí ampliará tu visión de lo que significa caminar junto a Dios, llevándote a un nivel más profundo de relación y comprensión. Y te garantizo que si decides quedarte hasta el final, descubrirás cómo estas transformaciones pueden empezar a manifestarse en tu vida desde hoy mismo. No importa en qué etapa te encuentres en tu viaje espiritual, ya sea que te sientas estancado o que anheles más de Dios. Hoy es el día para experimentar un cambio real y perdurable, porque cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, todo cambia. Antes de continuar, quiero invitarte a dar un pequeño paso de fe. Tómate un momento para escribir en los comentarios: Espíritu Santo, transforma mi vida. Con este gesto sencillo, estarás abriendo las puertas de tu corazón para recibir esa paz que tanto anhelas, reconociendo que no estás solo y que Dios ya está obrando poderosamente en tu vida. Únete a esta declaración de fe y permite que tu confianza crezca cada día más. Y no te vayas, porque lo mejor está por venir. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo puedes vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que está por ser revelado tiene el poder de transformar tu vida para siempre. Además, si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para recibir más contenido que te inspire y te acerque a una vida de fe y tranquilidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y si sientes que alguien más necesita escuchar estas palabras, compártelo con ellos. La transformación de nuestra identidad en Cristo es una de las obras más poderosas que el Espíritu Santo realiza en la vida de un creyente. Al entrar en la vida de una persona, el Espíritu Santo no solo nos da poder para vivir una vida piadosa, sino que también nos asegura nuestra identidad en Cristo y la certeza de nuestra salvación. Esta transformación elimina las dudas, los temores y la ansiedad, estableciendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como resultado, los creyentes comienzan a vivir con una confianza inquebrantable, independientemente de las circunstancias que enfrenten. Una de las primeras y más significativas maneras en que el Espíritu Santo confirma nuestra identidad es al sellarnos como hijos de Dios.
Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia hasta que llegue la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este sello que menciona Pablo es una señal clara y segura de que pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo no solo nos enseña sobre nuestra salvación, sino que nos da la certeza de que somos parte de la familia de Dios. Este sello es más que una simple marca, es una promesa divina que nos garantiza que nada ni nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios. Cuando el creyente recibe al Espíritu Santo, comienza a experimentar una seguridad en su relación con Dios que no depende de su rendimiento, sus errores pasados o su capacidad para ser perfecto. En lugar de vivir con la incertidumbre de si hemos hecho lo suficiente para ser aceptados por Dios, el Espíritu nos asegura que nuestra salvación está asegurada por lo que Cristo hizo en la cruz. Esta seguridad nos libera de la ansiedad constante y nos da una paz duradera. El Espíritu Santo también nos recuerda constantemente quiénes somos en Cristo. Antes de conocer a Jesús, nuestra identidad estaba vinculada a las circunstancias de la vida, a nuestro pasado, a nuestras luchas o a lo que otros pensaban de nosotros. Sin embargo, cuando aceptamos a Cristo, nuestra identidad se redefine completamente. Ya no somos simplemente quienes éramos antes, ahora somos nuevas criaturas en Él. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender esta nueva identidad y nos permite vivir de acuerdo con ella. En Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17 se dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él para ser también glorificados con Él. Esta declaración es un recordatorio constante de que independientemente de nuestras circunstancias terrenales, nuestra verdadera identidad está arraigada en la filiación divina. Somos hijos de Dios, amados y aceptados por Él, y nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Esta seguridad en nuestra identidad también cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Ya no somos definidos por nuestros fracasos, nuestras inseguridades o nuestras luchas pasadas. En lugar de eso, somos definidos por el amor de Dios, por la gracia de Jesucristo y por la obra que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas. Nos vemos como Dios nos ve, amados, perdonados y completos en Cristo. Uno de los frutos más evidentes de esta transformación es la paz que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una paz circunstancial que depende de lo que nos sucede, sino una paz profunda que se basa en la certeza de nuestra salvación y nuestra identidad en Cristo. La paz que el Espíritu Santo nos da es una paz que no puede ser alterada por las dificultades externas. En medio de las pruebas, los retos y las incertidumbres, el Espíritu nos recuerda que somos hijos de Dios y que nuestra salvación está asegurada. Esta paz nos permite enfrentar la vida con serenidad, confiando en que sin importar lo que pase, nuestra relación con Dios permanece intacta. Cuando tenemos la seguridad de que somos amados por Dios y que nuestra salvación es irreversible, no tenemos que vivir con el temor de perder nuestra posición en Él. Sabemos que aunque fallamos, Dios sigue siendo fiel. Esta paz transforma nuestra actitud hacia la vida, eliminando la ansiedad y reemplazándola con una confianza en la soberanía de Dios.
El conocimiento de nuestra identidad en Cristo también nos permite vivir con confianza. Sabemos que nuestro futuro está asegurado en las manos de Dios y que Él tiene planes de bien para nosotros, tal como dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esta confianza nos capacita para vivir sin temor. Sabemos que incluso en las dificultades, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. El Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar y que aunque enfrentemos momentos de prueba, nuestra salvación y nuestra relación con Dios nunca se verán comprometidas. En conclusión, la transformación del Espíritu Santo en nuestra identidad es una obra profunda y poderosa que nos asegura nuestra salvación y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. A través del Espíritu Santo, somos sellados como hijos de Dios y nuestra relación con Él se vuelve firme y segura. Ya no vivimos bajo el peso de la incertidumbre o la duda, sino que disfrutamos de una vida llena de confianza, paz y la certeza de que pase lo que pase, somos amados por Dios y nuestra eternidad está segura en Él. Esta seguridad nos permite vivir con valentía, sabiendo que nuestra identidad está profundamente arraigada en Cristo. Una de las obras más profundas del Espíritu Santo en la vida de un creyente es la transformación del carácter. Al recibir al Espíritu Santo, no solo somos sellados con la certeza de nuestra salvación, sino que también comenzamos un proceso continuo de cambio interno. Este proceso, conocido como el fruto del Espíritu, es el resultado del trabajo del Espíritu Santo en nosotros para hacernos más como Cristo en nuestra manera de pensar, actuar y vivir. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu como una serie de cualidades que reflejan el carácter de Jesús, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es un proceso gradual de transformación que no ocurre de la noche a la mañana, sino que se desarrolla a lo largo de nuestra vida cristiana. A medida que crecemos en nuestra fe, estas virtudes empiezan a tomar forma en nuestro carácter, impactando no solo nuestra vida personal, sino también nuestra relación con los demás y nuestra forma de interactuar con el mundo. El primer y más importante fruto del Espíritu es el amor. En 1 Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3, Pablo nos dice que sin amor, todo lo que hacemos carece de valor. El amor es la base de todos los frutos del Espíritu, ya que cuando el Espíritu Santo llena nuestro corazón con el amor de Dios, somos capaces de reflejar ese amor a los demás. Este amor no se trata solo de afecto, sino de una acción sacrificial hacia los demás. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, comenzamos a ver a las personas a través de los ojos de Dios, extendiendo el amor incondicional que Él nos ha mostrado. Este amor nos lleva a servir a los demás sin esperar nada a cambio y nos capacita para perdonar incluso a aquellos que nos han hecho daño. En lugar de guardar rencor o ser egoístas, el Espíritu Santo nos permite amar con un corazón limpio y lleno de compasión. Esta transformación del carácter nos lleva a vivir de acuerdo con el mandato de Jesús en Mateo, capítulo 22, versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El gozo y la paz son dos frutos esenciales que el Espíritu Santo produce en nosotros y están íntimamente conectados con la seguridad de nuestra identidad en Cristo. Como mencionamos previamente, cuando el Espíritu Santo asegura nuestra salvación, nos llena con una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Pablo nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús.
Esta paz nos permite enfrentar las dificultades de la vida con serenidad, confiando en que Dios está en control. Por otro lado, el gozo es una alegría profunda que no depende de lo que tenemos o lo que estamos viviendo, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. En Nehemías, capítulo 8, versículo 10, se nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A medida que el Espíritu Santo transforma nuestro carácter, comenzamos a vivir con una alegría interna que refleja la realidad de la salvación y la esperanza eterna que tenemos en Cristo. El proceso de transformación del carácter a través del Espíritu Santo también nos lleva a desarrollar cualidades como la paciencia, la benignidad y la bondad. Estas virtudes son esenciales para vivir en armonía con los demás y para reflejar el carácter de Cristo. La paciencia es especialmente significativa en un mundo que valora la gratificación instantánea. El Espíritu Santo nos enseña a esperar con esperanza, sin desesperarnos ante las dificultades. En Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, Pablo nos dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El Espíritu Santo, al transformar nuestro carácter, nos enseña a confiar en que Dios está obrando en medio de nuestras pruebas y a esperar con paciencia el cumplimiento de sus promesas. La benignidad y la bondad, por otro lado, son frutos que nos capacitan para tratar a los demás con compasión y generosidad. La benignidad se refiere a una actitud de gentileza y cortesía, mientras que la bondad es la acción que resulta de esa actitud. A través de la obra del Espíritu Santo, comenzamos a ser más sensibles a las necesidades de los demás, extendiendo un corazón lleno de gracia y generosidad. Cuando el Espíritu Santo moldea nuestro carácter, nos volvemos más dispuestos a servir y a dar sin esperar nada a cambio. Finalmente, el Espíritu Santo nos capacita para vivir con fe, mansedumbre y templanza. La fe no solo se refiere a la confianza en Dios para nuestra salvación, sino también a la fidelidad y lealtad que demostramos en nuestra vida diaria. Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, nuestra fe crece y se fortalece, permitiéndonos vivir con convicción y sin temor, sabiendo que Dios cumple sus promesas. La mansedumbre es una cualidad de humildad y sumisión, similar a la que Jesús mostró en su vida. La mansedumbre no es debilidad, sino el poder controlado y sometido a la voluntad de Dios. En Mateo, capítulo 11, versículo 29, Jesús dice, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». A medida que el Espíritu Santo transforma nuestro carácter, nos enseña a ser humildes y a no buscar la exaltación propia, sino a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Por último, la templanza, o autocontrol, es el fruto que nos da la capacidad de resistir las tentaciones y vivir de manera disciplinada. En un mundo que promueve la indulgencia y el descontrol, el Espíritu Santo nos enseña a vivir con moderación, a decir no a lo que nos aleja de Dios y a vivir con una perspectiva eterna. Es importante entender que la transformación del carácter por el Espíritu Santo no es instantánea. Es un proceso continuo que dura toda la vida. A lo largo de nuestra caminata cristiana, enfrentaremos desafíos que revelarán nuestras debilidades, pero el Espíritu Santo estará allí, trabajando en nosotros para perfeccionarnos. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Pablo nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La transformación del carácter a través del Espíritu Santo es una obra profunda que afecta todas las áreas de nuestra vida. A medida que nos rendimos al Espíritu, comenzamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras actitudes, pensamientos y acciones. Este proceso de transformación no solo nos cambia a nivel personal, sino que también impacta la manera en que tratamos a los demás y cómo vivimos en el mundo.
A través del fruto del Espíritu, el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida llena de amor, paz, gozo, paciencia, bondad y fe, y nos ayuda a crecer en el camino de la santidad. La obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente no se limita a la transformación positiva del carácter, sino que también incluye la convicción de pecado. Esta transformación crucial se manifiesta cuando el Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestras faltas y nos lleva a un arrepentimiento genuino. La convicción de pecado no es solo un recordatorio de nuestras debilidades, sino una invitación a acercarnos más a Dios, buscando su perdón y experimentando su gracia sanadora. El arrepentimiento, en este contexto, es el resultado de la convicción del Espíritu Santo que nos hace ver las áreas de nuestras vidas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Como nos recuerda Juan, capítulo 16, versículo 8, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu quien, al morar en nosotros, nos ayuda a reconocer el pecado y nos conduce a una vida más limpia y santificada. La convicción del Espíritu Santo comienza como un suave recordatorio en nuestro corazón de que hemos hecho algo que no agrada a Dios. En lugar de condenarnos, el Espíritu Santo nos guía a reconocer nuestras faltas y nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos. La convicción de pecado, entonces, no se trata de una condena que nos hunde en la desesperación, sino de una invitación a experimentar la restauración. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos una promesa hermosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo revela que a través del arrepentimiento, recibimos perdón y limpieza. El Espíritu Santo nos guía a ver nuestras faltas no solo para sentir culpa, sino para acercarnos a la misericordia de Dios. A medida que el Espíritu actúa en nosotros, nuestro corazón se abre al arrepentimiento sincero, permitiéndonos experimentar una renovación espiritual profunda. El arrepentimiento, como respuesta a la convicción del Espíritu, no es solo un sentimiento de tristeza por lo que hemos hecho mal, sino un cambio radical en nuestra mente y corazón. En Mateo, capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista exhorta a los fariseos y saduceos a dar frutos dignos de arrepentimiento, lo que indica que el arrepentimiento genuino debe dar lugar a una transformación visible en nuestra vida. No se trata simplemente de reconocer que hemos pecado, sino de tomar la decisión de apartarnos de ese pecado y vivir de acuerdo con los principios de Dios. Este cambio de mentalidad es una obra del Espíritu Santo. A través de su convicción, Él nos lleva a desear un cambio en nuestras vidas, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos, deseos y motivaciones. Nos lleva a reconocer que el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también nos impide experimentar la vida plena que Él tiene para nosotros. Es un proceso de arrepentimiento constante, en el que cada vez que caemos, el Espíritu nos lleva de nuevo al arrepentimiento, renovando nuestra relación con Dios. La convicción de pecado no es un proceso que nos deje en un estado de culpa perpetua. Más bien, nos lleva a experimentar el poder restaurador del perdón de Dios. En Lucas, capítulo 15, la parábola del Hijo Pródigo ilustra de manera vívida cómo Dios recibe con los brazos abiertos a los que se arrepienten sinceramente. El Hijo Pródigo, después de reconocer su pecado, regresa a su Padre, quien no solo lo perdona, sino que lo recibe con gran alegría. Este acto de restauración es posible gracias al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. A través de la convicción de pecado, el Espíritu nos lleva al arrepentimiento y a través del perdón nos limpia de toda maldad. Este perdón es un regalo inmerecido, pero necesario para la renovación del corazón. Como Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5,
versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El arrepentimiento nos lleva a una nueva identidad en Cristo, una identidad limpia y restaurada por su gracia. El proceso de convicción de pecado y arrepentimiento tiene un impacto profundo en nuestro carácter. No solo nos ayuda a reconocer nuestras faltas, sino que nos lleva a un proceso continuo de purificación. En Salmo 51, versículo 10, David ora, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta petición refleja el deseo de tener un corazón purificado, capaz de agradar a Dios en todas las áreas de la vida. El Espíritu Santo, al convencernos de pecado, también nos guía hacia una vida más santificada. La santificación no es solo una cuestión de comportamientos externos, sino de un cambio interno que se refleja en cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo nos relacionamos con Dios. El arrepentimiento no es solo un acto aislado, sino el inicio de un proceso continuo de santificación. Como Pablo nos anima en Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. A medida que nos arrepentimos y somos renovados por el Espíritu Santo, nuestra vida comienza a alinearse cada vez más con la voluntad de Dios, lo que nos permite vivir en santidad y reflejar su gloria. El arrepentimiento no solo trae restauración, sino también liberación. En Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2, Pablo declara, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El arrepentimiento y la convicción del Espíritu nos liberan del poder del pecado y nos colocan en una nueva realidad en Cristo. El Espíritu Santo, al revelarnos el pecado, también nos da el poder para vencerlo. A través del arrepentimiento, somos liberados de las cadenas del pecado y podemos vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Esta libertad no significa vivir sin preocupaciones, pero sí vivir sin la carga del pecado que nos condena. La convicción de pecado, lejos de ser una carga, es un medio por el cual el Espíritu nos lleva a experimentar la libertad de una vida transformada. La convicción de pecado es una de las obras más preciosas del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado, sino que el Espíritu Santo nos guía hacia el arrepentimiento, la restauración y la santificación. A medida que nos rendimos a Él, experimentamos la limpieza de nuestro corazón y el poder de la gracia de Dios para vivir de acuerdo con su voluntad. Este proceso de convicción y arrepentimiento no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada vez que caemos, el Espíritu nos llama de nuevo al arrepentimiento, renovando nuestra relación con Dios y dándonos la oportunidad de crecer en santidad. Al abrazar este proceso, descubrimos la libertad y la paz que vienen con una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en su obra transformadora, no solo nos convence de pecado y nos lleva a arrepentirnos, sino que también genera un profundo anhelo en nuestro interior por comunicarnos con Dios. Este deseo de orar y estar en comunión con Él es una de las transformaciones más hermosas que el Espíritu produce en la vida de un creyente. A medida que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía hacia una relación más íntima con el Padre Celestial, llevándonos a buscarle continuamente en oración, adoración y meditación en su palabra. La oración es mucho más que un acto religioso, es una forma de vida, una constante conversación con Dios que refleja la cercanía y la dependencia de su presencia. Es a través del Espíritu Santo que nuestro corazón se orienta hacia Dios,
deseando su compañía y buscando su guía en todo momento. Romanos, capítulo 8, versículo 26 nos recuerda que de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo resalta el papel fundamental del Espíritu en nuestra vida de oración, ayudándonos a orar cuando no sabemos cómo hacerlo o qué decir, y dándonos la confianza de que nuestras oraciones son escuchadas. La obra del Espíritu Santo en el creyente es, en primer lugar, una obra de despertar el deseo de estar en la presencia de Dios. Este deseo no es algo que provenga de nuestra propia capacidad o esfuerzo humano, sino que es una obra del Espíritu en nosotros. Como dice el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este anhelo profundo por Dios es una señal clara de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. A través de su acción, nuestro corazón se llena de un deseo creciente por conocer más a Dios, por experimentar su cercanía y por compartir nuestros pensamientos y sentimientos con Él en oración. Es a través de este anhelo que el Espíritu nos ayuda a desarrollar una vida de oración constante. Orar no es solo un acto puntual, sino un estilo de vida que fluye naturalmente cuando estamos en comunión con el Espíritu. Este deseo de orar y de estar cerca de Dios se convierte en una parte esencial de nuestra existencia, transformando nuestra rutina diaria en una oportunidad para estar en su presencia. La segunda parte crucial de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida de oración es que Él nos ayuda a orar, especialmente en momentos en los que no sabemos qué decir. Como seres humanos limitados, a menudo nos encontramos en situaciones donde nuestras palabras son insuficientes, donde nuestros corazones claman por algo más que no podemos expresar de manera adecuada. Aquí es donde entra la intervención del Espíritu Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 26 también señala que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, cuando enfrentamos luchas internas, sufrimientos o situaciones en las que las palabras no alcanzan, el Espíritu toma el control de nuestra oración. Él intercede por nosotros ante el Padre, expresando lo que nuestra alma necesita pero no sabe cómo pedir. Esta intercesión es un acto de compasión divina, una muestra del amor de Dios por nosotros, que nos da la confianza de que nuestras oraciones son escuchadas incluso cuando no podemos articularlas claramente. Este aspecto de la oración guiada por el Espíritu es esencial para una vida de comunión con Dios. Nos libera de la presión de tener que decir las palabras correctas y nos permite presentarnos ante Él con la certeza de que aunque nuestras palabras sean limitadas, el Espíritu conoce nuestro corazón y sabe exactamente lo que necesitamos. Otra forma en que el Espíritu Santo nos guía en la oración es a través de la meditación en la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros, y a medida que el Espíritu Santo nos guía en la oración, también nos ayuda a comprender y aplicar las Escrituras en nuestras vidas. La meditación en la palabra no es solo un ejercicio intelectual, sino un acto de oración en sí mismo, donde meditamos sobre los pasajes bíblicos y buscamos aplicar sus principios a nuestras vidas diarias. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, se nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta instrucción de las Escrituras es una forma poderosa de oración. Al meditar en las Escrituras, no solo comprendemos mejor la voluntad de Dios, sino que también somos dirigidos por el Espíritu para orar según su palabra. La Biblia nos da las bases para nuestras oraciones y el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlas efectivas y sinceras. La oración no se limita solo a peticiones y confesiones, sino que también incluye la adoración.
El Espíritu Santo en nosotros crea un deseo profundo de adorar a Dios, de reconocer su grandeza y bondad. La adoración no es solo un acto en el que alabamos a Dios por lo que ha hecho, sino un acto en el que nos rendimos completamente a su voluntad. Al igual que el deseo de orar, el deseo de adorar es un regalo del Espíritu Santo que nos lleva a ver a Dios en su gloria y majestad. En Juan, capítulo 4, versículo 24, Jesús nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración verdadera no es simplemente un ritual, sino una actitud del corazón que es cultivada por el Espíritu. Al estar en comunión con Él, nuestro corazón se abre a una adoración genuina, no solo en momentos específicos, sino en todos los aspectos de nuestra vida diaria. El deseo de orar y estar en comunión con Dios también está estrechamente relacionado con nuestra identidad como hijos de Dios. El Espíritu Santo nos asegura que somos adoptados en la familia de Dios y nos da acceso directo a Él como nuestro Padre Celestial. Como Romanos, capítulo 8, versículo 15 nos dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. La oración se convierte en un medio natural para vivir esta relación íntima con Dios, una relación que nos permite expresarnos ante Él con libertad y confianza. El Espíritu Santo, entonces, nos lleva a orar no solo porque sabemos que debemos hacerlo, sino porque lo deseamos profundamente. Nos invita a entrar en la presencia de Dios, a buscar su rostro y a ser transformados por su cercanía. La vida de oración se convierte en una manifestación de nuestra relación con Él, y es a través de la oración que experimentamos la intimidad, la paz y la guía divina que solo el Espíritu puede darnos. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida de oración es fundamental para nuestra comunión con Dios. Él crea en nosotros un deseo profundo de orar, nos ayuda a orar cuando no sabemos qué decir y nos guía a través de la meditación en la palabra y la adoración. A medida que el Espíritu actúa en nosotros, nuestra vida de oración se convierte en una expresión natural de nuestra relación con Dios, una relación que se fortalece cada vez más. Al seguir el impulso del Espíritu, descubrimos la paz y la cercanía de un corazón que anhela estar en la presencia de su Creador. A medida que el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, una de las facetas más poderosas de esa transformación es el discernimiento espiritual. Este don nos permite ver más allá de las circunstancias superficiales y entender las verdades profundas de la fe cristiana. Nos ayuda a tomar decisiones que estén alineadas con la voluntad de Dios, discernir entre lo bueno y lo malo, y vivir una vida que honra a Dios en todo lo que hacemos. El discernimiento espiritual no solo nos ayuda a comprender la palabra de Dios, sino también a aplicar su sabiduría en cada área de nuestra vida. En un mundo lleno de distracciones, influencias externas y voces contradictorias, el discernimiento espiritual se convierte en una herramienta esencial para los creyentes. A través del Espíritu Santo, recibimos una sabiduría sobrenatural que nos capacita para navegar por las complejidades de la vida con una mente y un corazón alineados con los propósitos de Dios. Este discernimiento no es simplemente un conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda que proviene de una relación continua con Dios, guiada por su Espíritu. El discernimiento espiritual es un regalo directo del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8, el apóstol Pablo menciona el discernimiento de espíritus como uno de los dones espirituales que Dios da a los creyentes. Porque a uno es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus,
este discernimiento no se trata de una habilidad humana, sino de una capacidad sobrenatural otorgada por el Espíritu para entender lo que va más allá de lo visible. A través del Espíritu Santo, podemos entender las intenciones del corazón humano y reconocer las verdades que nos protegen del engaño. En un mundo donde hay muchas voces que intentan moldear nuestra visión de la realidad, el discernimiento espiritual nos permite distinguir la verdad de la falsedad, lo bueno de lo malo, y lo que es de lo que no es de Dios. Esta sabiduría divina nos permite actuar con claridad, paz y seguridad, sabiendo que estamos siendo guiados por la voluntad de Dios. Una de las manifestaciones más evidentes del discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. El mundo en el que vivimos está lleno de confusión moral y ética. Las decisiones cotidianas a menudo requieren una reflexión profunda para comprender lo que es verdaderamente correcto. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para tomar decisiones que reflejen la voluntad de Dios y para evitarnos caer en trampas espirituales o decisiones equivocadas. Por ejemplo, en Hebreos, capítulo 5, versículo 14, se nos dice que el que hace uso de este ejercicio tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Espíritu Santo nos enseña a vivir de manera sensata, ayudándonos a hacer elecciones sabias, no solo en asuntos espirituales, sino también en lo personal, profesional y social. Nos da una percepción más aguda de las cosas que nos rodean, ayudándonos a entender las intenciones detrás de las acciones y las palabras de las personas. La vida está llena de decisiones, grandes y pequeñas. Desde las elecciones que afectan nuestro futuro hasta las decisiones cotidianas que influyen en nuestras relaciones y bienestar, cada una de ellas nos presenta una oportunidad para vivir de acuerdo con los propósitos divinos. El discernimiento espiritual nos da la capacidad de tomar decisiones sabias que están alineadas con la voluntad de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos promete que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría divina es el discernimiento que necesitamos para caminar en obediencia a Dios, para saber cuándo actuar, cuándo esperar, y cómo responder ante las pruebas. En lugar de depender solo de nuestra lógica humana o de la sabiduría del mundo, el Espíritu Santo nos guía hacia una comprensión más profunda de lo que es verdadero y adecuado para nuestra vida. Este discernimiento no siempre es inmediato. A veces, el Espíritu nos lleva a una reflexión más profunda, a la oración, o incluso a una comunión más estrecha con otros creyentes, pero siempre nos dirige hacia decisiones que glorifiquen a Dios. Nos ayuda a ver las situaciones con su perspectiva, para que podamos actuar con sabiduría y prudencia, confiando en que Él está guiando nuestros pasos. Una de las áreas en las que el discernimiento espiritual se vuelve esencial es cuando enfrentamos pruebas o tentaciones. En momentos de dificultad, es fácil dejarse llevar por las emociones, el miedo o el desespero. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da la sabiduría para reconocer cuando nuestras emociones nos están engañando y cómo podemos resistir la tentación de seguir caminos equivocados. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó las Escrituras para discernir y rechazar las ofertas del diablo. Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. El Espíritu Santo lo guió para que se aferrara a la palabra de Dios y no cayera en la trampa de las tentaciones. De igual manera, nosotros podemos depender del Espíritu para darnos claridad en momentos de prueba, recordándonos las promesas de Dios y dándonos la fuerza para permanecer firmes en la fe. El discernimiento espiritual no es solo para tomar decisiones sabias en tiempos de crisis, sino también para vivir una vida diaria que honre a Dios. El Espíritu Santo nos guía para alinearnos con la voluntad de Dios en todo lo que hacemos.
Nos ayuda a entender cómo nuestras acciones pueden reflejar la gloria de Dios, cómo nuestras palabras pueden ser de bendición para los demás y cómo nuestras actitudes pueden ser un testimonio de la obra de Cristo en nosotros. En Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. El discernimiento espiritual nos permite vivir de acuerdo con este propósito, honrando a Dios en todo momento y asegurándonos de que nuestras decisiones y acciones estén alineadas con su plan para nuestra vida. El discernimiento espiritual es una de las más grandes bendiciones que el Espíritu Santo nos ofrece. Nos da la sabiduría necesaria para vivir una vida que honre a Dios, tomar decisiones sabias y distinguir entre lo bueno y lo malo. A medida que nos relacionamos más estrechamente con el Espíritu Santo y dependemos de su guía, nuestra capacidad para discernir las verdades de la fe y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios se hace más clara. Vivir con discernimiento es vivir en la luz de la sabiduría divina, confiando en que el Espíritu nos guía y nos da todo lo que necesitamos para ser fieles a Dios en cada aspecto de nuestra vida. La séptima y última transformación que experimentamos cuando el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas es la pasión por compartir el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo no solo nos transforma interiormente, sino que también nos capacita y motiva para ser testigos del mensaje de salvación a un mundo que desesperadamente necesita oír la buena nueva. Esta transformación nos impulsa a ser portadores de esperanza, a compartir nuestra fe y a invitar a otros a conocer a Cristo. La pasión por compartir el Evangelio es el resultado de una obra continua del Espíritu en nuestro corazón, que nos mueve a llevar el amor de Dios a todos los rincones de la tierra. Antes de la obra del Espíritu Santo en nosotros, el Evangelio puede no ser una prioridad en nuestras vidas. Podríamos estar centrados en nuestras preocupaciones personales, nuestras ocupaciones diarias o incluso nuestras inseguridades. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo entra en acción, comienza a cambiar nuestras prioridades. Nos llena con un amor profundo por aquellos que aún no conocen a Jesús y nos da una urgencia de llevarles el mensaje de salvación. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús promete a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Esta promesa se cumple en el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, y lo mismo ocurre en nuestras vidas. El Espíritu nos capacita con poder para ser testigos de Cristo, impulsándonos a compartir el Evangelio con valentía, sin temor y con gran pasión. La pasión por compartir el Evangelio se convierte en un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da el valor y las palabras necesarias para hablar de Jesús, incluso cuando enfrentamos oposición o dudas. Nos permite hablar con confianza y sabiduría, presentando el mensaje de la salvación de manera clara y accesible. En Lucas, capítulo 12, versículos 11 y 12, Jesús les dice a sus discípulos: «Cuando os traigan a las sinagogas, y a los magistrados, y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder, o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir». Aquí, vemos cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros, dándonos las palabras adecuadas para comunicar el Evangelio, sin importar la situación. Él nos da el poder de ser testigos fieles de Cristo en cualquier circunstancia. Este poder de hablar con valentía no depende de nuestras habilidades humanas o de nuestro conocimiento profundo de las Escrituras, sino de la obra transformadora del Espíritu Santo.
Al estar llenos del Espíritu, nos convertimos en instrumentos de Dios para llevar a cabo la tarea de predicar el Evangelio a los perdidos. Una de las características más evidentes de la pasión por compartir el Evangelio es el amor compasivo por aquellos que no conocen a Cristo. El Espíritu Santo nos da un corazón lleno de compasión por los demás, especialmente por aquellos que están perdidos en sus pecados. Nos permite ver a las personas como Dios las ve, no como meros individuos, sino como almas que necesitan ser alcanzadas por el Evangelio. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, Pablo escribe: el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos impulsa a no vivir para nosotros mismos, sino para compartir la vida que Él nos dio. El Espíritu Santo, al derramar el amor de Dios en nuestros corazones, nos lleva a preocuparnos profundamente por el destino eterno de los demás. A medida que el Espíritu Santo nos llena con su pasión, también nos da una visión global para el evangelismo. Nos mueve a ver la misión de compartir el Evangelio no solo como una tarea personal o local, sino como una misión global. Nos recuerda que hay millones de personas en el mundo que aún no han oído hablar de Cristo, y nos da el deseo de ser parte de la gran comisión de Jesús. En Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús da a sus discípulos la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. El Espíritu Santo nos recuerda que este mandato no es opcional, sino una tarea que debe ser tomada en serio. Nos da un ardiente deseo de ver a más personas conocer a Cristo, comenzando en nuestra comunidad local y expandiéndose hacia las naciones. La pasión por compartir el Evangelio no siempre tiene que ver con grandes eventos de evangelización o viajes misioneros. El Espíritu Santo también nos da una visión para compartir el Evangelio en las oportunidades cotidianas. Ya sea en una conversación con un amigo, en un entorno de trabajo o en la interacción con extraños, el Espíritu Santo nos guía para ser testigos de Cristo en lo cotidiano. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, se nos instruye a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Espíritu nos ayuda a reconocer estos momentos y nos da la sabiduría para compartir nuestra fe de manera que sea relevante y eficaz, sin forzar la conversación, sino guiados por el momento. Una de las recompensas más gratificantes de compartir el Evangelio es ver cómo las vidas de las personas son transformadas por el poder de Dios. El Espíritu Santo trabaja en los corazones de aquellos que escuchan el mensaje de Cristo y nos da la alegría de ver la obra de redención en acción. En Lucas, capítulo 15, versículo 7, Jesús nos dice: os digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El evangelismo no es solo una tarea, sino un gozo, porque sabemos que al compartir el Evangelio estamos participando en la obra eterna de Dios. Ver vidas transformadas por el poder del Evangelio es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar como creyentes. La pasión por compartir el Evangelio es el fruto final de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él nos da el poder, el amor y la urgencia para ser testigos de Cristo en todo el mundo. A medida que respondemos a esta llamada, no solo estamos obedeciendo el mandato de Cristo, sino participando en la misión de Dios para salvar a la humanidad. Que podamos ser instrumentos fieles del Espíritu, compartiendo la esperanza que tenemos en Cristo con aquellos que aún no lo conocen,
sabiendo que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas para siempre. El Espíritu Santo obra en nuestra vida de manera transformadora, impactando profundamente nuestra identidad, carácter y propósito. Cada una de las 7 transformaciones que experimentamos como creyentes nos moldea a la imagen de Cristo y nos capacita para vivir con seguridad, amor y propósito. Para comprender plenamente el impacto del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos mirar cada una de las transformaciones que Él obra en nosotros. Estas transformaciones no solo son signos de nuestra relación con Dios, sino que son esenciales para cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Al reflexionar sobre cómo el Espíritu Santo moldea nuestra vida, nos damos cuenta de que todo comienza con una seguridad en nuestra salvación, que nos permite vivir con confianza. Y termina con una pasión por compartir el Evangelio, llevando a otros la esperanza que encontramos en Cristo. Primero, el Espíritu nos da seguridad en nuestra salvación, recordándonos nuestra identidad como hijos de Dios y asegurando nuestra paz en Cristo, que nos permite enfrentar cualquier circunstancia con confianza. Segundo, el Espíritu transforma nuestro carácter, produciendo en nosotros el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, entre otros. Esto afecta nuestras relaciones, ayudándonos a vivir con compasión y generosidad. Tercero, nos convence de nuestro pecado, guiándonos al arrepentimiento y purificando nuestro corazón, lo que nos lleva a una vida más santa y alineada con la voluntad de Dios. Cuarto, el Espíritu fomenta en nosotros un deseo profundo de orar y estar en comunión con Dios. Nos guía en la oración, ayudándonos a expresar nuestro corazón y a profundizar nuestra relación con Él. Quinto, nos llena de amor por los demás, incluso por aquellos que nos han lastimado, capacitándonos para perdonar, servir y cuidar a los demás, reflejando el amor incondicional de Dios. Sexto, el Espíritu nos otorga discernimiento espiritual, ayudándonos a tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Finalmente, el Espíritu nos llena de pasión por compartir el Evangelio, motivándonos a ser testigos de Cristo y a llevar su mensaje de esperanza a quienes nos rodean. Estas transformaciones son esenciales para vivir una vida plena en Cristo, reflejando su amor y propósito en cada área de nuestra existencia. Te invito a abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo transforme cada área de tu vida. A medida que te rindes a su guía, verás cómo las 7 transformaciones del Espíritu te permiten vivir con una nueva identidad, carácter y propósito. El Espíritu Santo quiere moldearte y capacitarte para vivir con amor, sabiduría y pasión, reflejando la esperanza de Cristo en todo lo que haces. Que cada oración, cada momento de comunión con Dios, sea un paso más hacia una vida plena y llena de su presencia. Deja que su poder te impulse a ser un testigo fiel del Evangelio, compartiendo su amor y esperanza con aquellos que te rodean. Recuerda que al suscribirte a nuestro canal, te unes a una comunidad que busca crecer en fe, amor y transformación. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Cada me gusta y cada comentario son un aliento para continuar con esta misión de fe y esperanza. Hasta la próxima, y que la paz y la gracia de Dios te acompañen en cada momento. Que el Espíritu Santo te guíe, te fortalezca y te renueve en tu caminar diario. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga abundantemente.